Les invito para que leamos las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29. Libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, leemos el verso 13. Vamos a leerlo desde el verso 12. Jeremías capítulo 29, el verso 12 y 13, que dicen de la siguiente manera: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y mire esto tan hermoso, y yo escucharé, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero hablarles de un despertar espiritual. Amén. Hablarles de un despertar espiritual. Pueden acomodarse, tengan la bondad. Cuando uno lee estos versos de la palabra del Señor, hay que mirar el contexto de lo que estaba sucediendo. Y bueno, había una situación no muy fácil en ese momento, en esa época de la historia. El pueblo estaba haciendo a un lado las palabras de Dios, no había búsqueda de Dios, había una indiferencia a la palabra de Dios. Dios hablaba por medio del profeta, pero el pueblo rechazaba la palabra de Dios. No quería oírla, no quería obedecerla. Y aún con todo esto, dice la palabra del Señor que el Señor hace ver su misericordia. Y en el verso 11 les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Mire usted, el pueblo no quería nada con Dios, no buscaban de Dios, pero aún así los pensamientos de Dios para con ellos eran pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y viene la esperanza que Dios les da al decir: entonces me invocaréis. ¿Sabe que nosotros tenemos una bendición muy grande de saber que nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo y tenemos la respuesta de nuestro Dios? El Señor dice: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Y viene esto tan hermoso: y yo os escucharé. Esto de prestar oído, de escuchar. ¿Sabe que me llama la atención lo que hace Dios con un pueblo rebelde, con un pueblo obstinado, con un pueblo duro de corazón? Pero esa misericordia tan hermosa del Señor. Pero si me invocáis, si van a buscarme en oración, yo los voy a escuchar. Y además dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para que nosotros tengamos un despertar espiritual, necesitamos orar. No va a haber un despertar espiritual sin búsqueda de Dios. No va a haber un despertar espiritual sin intimar en la presencia de Dios. Y cuando hablo de intimar, no es solamente cuando doblamos nuestras rodillas, porque cuando caminamos sabemos que Dios va con nosotros. Vayamos a donde vayamos, ahí está la presencia de Dios a nuestro favor. Necesitamos acercarnos y clamar con un corazón humilde, que el pueblo de Dios se una en un solo propósito de búsqueda de Dios. Esto que nosotros estamos haciendo, hermano, es un mover de Dios. Dios está moviendo a la iglesia a su búsqueda. Dios está moviendo a la iglesia a que intercedamos, a que estemos en su presencia siempre. Por eso Él sigue diciendo en su palabra:
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo os oiré. Nuevamente la palabra, la respuesta de Dios a lo que nosotros hacemos buscando de Él es que Él nos oye. Debe haber una profunda necesidad, porque al entender estos versículos, me buscaréis y me hallaréis. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de saber que ya no es solo una posición. Todos los que hacían parte del pueblo de Israel tenían que orar cuando aún estaban en la cautividad. ¿Recuerdan ustedes que aún el mismo Daniel abría sus puertas y hacia dónde se dirigía? Hacia donde quedaba ubicado Jerusalén. Y lo hacían de esa manera porque allí había un templo que se había edificado para buscar de Dios. Y ellos solamente pensaban que era durante esa época, ese tiempo, pensaban que solamente Dios iba a oír la oración que se hacía en ese templo. Por eso es que cuando el Señor tiene aquella plática con la mujer samaritana, para los samaritanos era en ese monte ahí que estaba ahí en el monte de los samaritanos, era donde debían buscar de Dios. Ellos pensaban que era así. Y los judíos decían que era en el templo en Jerusalén. Pero el Señor le dice, no, oye mujer, llegará un día que no será ni en este monte que estás mencionando, ni será allá en el templo de Jerusalén, sino que donde haya un adorador, que me adore en espíritu y en verdad, ahí estaré presente. Y esto es tan real que nosotros hemos visto, hermano, que a donde no hay ni siquiera señal de celular, usted se pone a adorar al Señor y siente la presencia poderosa del Señor Jesucristo. Necesitamos que hoy la iglesia del Señor, en medio de este caos que estamos viviendo, haya un despertar espiritual para que haya en la iglesia ese espíritu generoso, ese cuerpo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo. Amén, así lo compara la Biblia, las Sagradas Escrituras, que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Isaías 58:10. Y nos está diciendo la palabra del Señor allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que compartir? Y yo creo que tenemos un pan espiritual que es exquisito, que el mundo necesita, porque el mundo está hambriento, pero buscan con el pecado, con el mundo y las bagatelas de este mundo, calmar esa hambre y no la podrán calmar, porque el mundo no llena. El mundo antes deja un vacío más grande. Libro del profeta Isaías, el capítulo 58, el verso 10 y 11 dice: si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y vea esta promesa tan maravillosa: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca, aleluya, nunca se agotan. Me llama la atención que el Señor en el último y gran día de la fiesta, Él alzó la voz diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba.
Hermano, y los que hemos tomado de esa agua espiritual, sabemos que, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuántos de nosotros tenemos dentro de nosotros un manantial que el Señor Jesucristo ha hecho nacer dentro de nosotros? Y por eso es que nosotros sabemos que nuestro Dios sacia en todo momento la sed. Aleluya. Alabanzas a Jesús. El Señor hizo una petición en su oración sacerdotal de San Juan 17. Y en el verso 20, Él clama para que haya esa unidad en el cuerpo que es su iglesia, para que todos sean uno. Ahí está expresando el Señor Jesucristo, para que todos sean uno. ¿De qué está hablando? De la unidad que debe permanecer en el cuerpo del Señor. En nosotros tiene que estar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que nosotros sepamos que este mundo, hermano, vea, la necesidad más grande de este mundo es que ellos puedan saciar su hambre con el pan espiritual que usted y yo tenemos de parte del Señor Jesucristo. Y hoy necesitamos, hermanos, ¿sabe cuál? Ese pan que necesita el mundo. Nosotros podemos compartirlo. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Primero, a través de la oración. La palabra del Señor nos habla de persistir en la oración. Cuando usted lee Hechos capítulo 6, el verso 4, se habla allí: y nosotros persistiremos en la oración. Había unas necesidades y se convocó allí unos varones fieles a Dios con unas características impecables en las que se les presentaba y se les decía de qué manera tenían que servir. Hermano, iban a hacer la directiva de obra social. Lo que aparece en Hechos 6 está hablando de esa parte social, de cómo compartir las bendiciones de Dios. Pero me llama la atención, hermano, las características que tenían estos hombres. Fieles a Dios, idóneos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Mire, hermano, todas las características que tenían solamente para ayudar a otros, a los más necesitados. Pero me llama la atención que los apóstoles resaltan esa expresión: y nosotros persistiremos en la oración. Es decir, que la iglesia, mientras está ayudando, mientras está haciendo esa labor, debemos también orar, persistir en la oración. Y nosotros necesitamos, hermano, que en nuestro tiempo se levanten servidores, no con cargos, sino con carga por la obra de Dios. Amén. En Gálatas el capítulo 6, el verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Esto es qué? Orando los unos por los otros. Hermano, ¿cómo sobrellevamos las cargas? Cuando clamamos, cuando oramos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Y nos dice que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Porque es que el que nos llamó es santo. El que nos llamó tiene todo el poder. Para que haya un despertar espiritual necesitamos obreros, hermanos. Hoy más que nunca se necesitan de obreros, no de logreros. Porque hay logreros. Pero la Biblia habla de obreros. La Biblia dice que la mies es mucha. Pero ¿qué es lo que hay poco? Hay pocos obreros. Pocos obreros que quieren hacer la obra de Dios.
Hermano, y en este tiempo sí que lo vemos. En donde todo mundo dice estar ocupado, en donde todo mundo dice que tiene mucho que hacer, pero en este tiempo tenemos que rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo no sé cuántos están dispuestos a ir si el Señor los llama. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, y tenemos que estar tan cerca, ¿sabe por qué? Hay que estar cerca de los necesitados, de los que necesitan de Dios. La Biblia habla de un hombre que iba en un carruaje. Y este hombre iba leyendo un pasaje del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y él hace una pregunta. Porque el Señor le dice a Felipe, júntate a ese carro. Hermano, y aquel hombre que tenía una duda acerca de ese escrito bíblico, tuvo quien le explicara. ¿Se acuerdan de aquel carcelero de Filipos que se iba a quitar la vida porque pensó que los presos se habían escapado? Pero allí había un hombre, no te hagas daño, un hombre de Dios. Hermano, necesitamos estar cerca de la necesidad, porque si no ese hombre se hubiera suicidado. Pero hubo un hombre de Dios que estaba cerca, porque el Señor lo llevó cerca a la necesidad y lo puso ahí para que supiera que ahí había una necesidad. Hay cosas, hermano, que usted no sabe. Que Dios permite que usted esté en ciertos lugares en algún momento y uno cree que es por hacer una vuelta de uno. No, Dios lo llevó ahí, hermano, es para cumplir un propósito de él. Usted no sabe quién ahí donde usted está necesitado de oír la gloriosa palabra del Señor Jesús. ¿Quién ahí está necesitado de oír un mensaje de esperanza, un mensaje que le traiga paz al corazón? Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano. Yo le pido mucho eso al Señor. Le ruego al Señor, Señor, permítame estar y hablar con alguien que te necesite, que necesite oír tu palabra, que necesite, Señor, saber de ti las razones que tú tienes para ese hombre, para esa mujer. Hermano, y qué bueno que usted tenga esas palabras precisas, que tenga ese pan fresco para entregárselo a ese hambriento espiritual que tanto necesita de la verdad de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos clamar al Señor, hermanos, para que se abran puertas de predicación. Esto, hermano, esto trae un despertar espiritual. Hermano, ¿cuántas personas en este momento no han sido alcanzadas por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas todavía, hermano, es que solamente piense en nuestro territorio donde Dios nos tiene? ¿Cuántos faltan en el barrio donde usted vive? ¿Cuántos faltan por ser alcanzados por la gracia de Dios? Hermano, es que este trabajo, es que la mies es mucha la mies, hermano. Todavía hay mucho por hacer, pero algunos están durmiendo espiritualmente. Pero el Señor nos está llamando a un despertar espiritual, a perseverar en la oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra y pueda ser predicada en todos los rincones y que no falte ni uno en alcanzar esta gracia salvadora que solo viene por el Señor Jesucristo. No solamente tenemos que orar por los que predicamos la palabra de Dios, por los medios donde estamos predicando. No solamente hay que orar para que el Señor nos abra puerta. También hay que orar para que esa palabra que se predica, hermano, pueda dar fruto. Porque a veces, Señor, oramos y está bien que oremos, hermano, pero no solamente hay que orar por la predicación. Hay que orar para que esa semilla que se sembró germine.
Porque nada hacemos, hermanos, si sembramos la palabra y no crece. Qué bueno que oráramos al Señor. Y yo quiero que miremos esto bíblicamente. En la segunda Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 1. Fíjese en esto. Lo que la palabra del Señor nos habla claramente acá. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, pero no para que el predicador sea enaltecido, para que el predicador sea famoso, no. Orad por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos, ¿qué, hermanos? ¿Sí ven ustedes? Que no es de todos la fe. Hay gente que predica el evangelio no por salvación, sino para que se llenen sus bolsillos, que es el evangelio de la prosperidad que usted escucha por ahí, que le dan mucha pompa, mucha fama, pero es un evangelio sin fe, es decir, un evangelio sin fruto. Gente, hermano, que con ganancias deshonestas quieren mostrar un evangelio que no es verdadero. Porque el evangelio verdadero es aquel que produce fe. Y esa fe en el creer en el Señor Jesucristo, una fe genuina. Y dice el verso 5, y el Señor encamine nuestros corazones. Hermano, vea, eso es lo que tenemos que procurar. El Señor encamine nuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermano, ¿por qué al amor de Dios? Porque el amor de Dios fue lo que lo movió al venir a buscar al pecador. ¿Y por qué la paciencia de Cristo? Hermano, usted sabe cuánta paciencia tuvo nuestro Señor Jesucristo desde que estuvo en el pretorio, desde que recibió los latigazos hasta que llegó al Calvario. Cuánta paciencia. Y esa paciencia, hermano, lo que muestra es una sola cosa: lo que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo también debemos tener. En este tiempo el cristiano que se impacienta, hermano, duda. El cristiano que se impacienta desespera a tal punto que deja de creer. Eso es lo peligroso del desespero. Eso lo que hace que muchos se aparten es que perdieron ¿qué? La paciencia. Esa paciencia de Cristo, hermano, que debemos tener en nuestros corazones. Hermano, amaneció un nuevo día. Bueno, gloria a Dios que nos dio un nuevo día y seguimos esperando en la paciencia del Señor Jesucristo, que no ha venido todavía, pero seguimos esperando pacientemente al Señor. Hermano, es que venimos en un ruego, es que yo vengo en un clamor, es que le tengo una petición. Bueno, pacientemente debemos esperar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que orar, hermanos, en un despertar espiritual. Hermano, por el sostenimiento de los misioneros. Bueno, hoy más que nunca necesitamos, hermano, que el Señor siga avivando su iglesia, siga bendiciendo su iglesia. Pero además que el Señor nos dé la bendición de poder tener hombres y mujeres que el Señor ha llamado a las misiones, hermano. Que el Señor le provea a la iglesia para el sostenimiento de los misioneros. Bueno, tantos países que todavía nos faltan por llegar. ¿Y cuántos creen que el Señor nos puede dar esa bendición para sostener los misioneros que llevan la palabra del Señor a otros lugares? Para enviar, hermano, para enviar misioneros hay que dar. No podemos decir, Señor, danos misioneros y no damos ofrenda misionera. No, para enviar
hay que dar. Amén. Y el Señor, hermano, ¿usted no cree que el Señor nos puede proveer a nosotros para poder entonces decirle, bueno, Señor, tú sabes que yo amo tu obra, Señor, tu obra misionera, yo quiero el sostenimiento de tu obra, Señor, pero para ayudar esa parte, Señor, tú sabes que también tu hijo, tu hija necesita, hermano, y yo sé que el Señor, hermano, sabe qué corazón está pidiendo ahí. Y Él sabe con qué corazón tú le pides y Él responde. Ahora, los pasos de crecimiento que debemos tener en la vida cristiana, debemos saber que nosotros tenemos que tener lo que el Señor Jesucristo nos dejó de ejemplo allá en San Lucas capítulo 2, el verso 52. Dice la palabra del Señor que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y mire, hermano, aquí nosotros también tenemos que aplicar este crecimiento en nuestras vidas. En gracia para con Dios. Esto es algo que nosotros solamente vamos a lograr de manera espiritual. Hermano, nadie va a crecer en gracia para con Dios si no ora. Nadie va a crecer en gracia para con Dios si no tienen corazón agradecido para servirle. Nadie va a crecer en gracia para con Dios si no está dispuesto a dar para su obra. Bueno, es que a veces nosotros queremos que Señor bendíceme, Señor bendice. Y cantamos el coro. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Bueno, usted quiere bendición, pero ¿para qué quiere esa bendición? Porque hay personas que Dios los bendice de verdad, pero ellos, vea, esconden las bendiciones de Dios. Y yo creo que es más bienaventurado dar que recibir, amén. Y para crecer en gracia para con los hombres, aquí está hablando, hermano, de lo que nosotros tenemos de manera social. Gracias a Dios, Dios nos ha dado un corazón para dar, para ayudar al necesitado, para ayudar en la obra de Dios. Mira, hermano, cuando uno tiene ese buen sentir de ser generoso, hermano, Dios lo bendice más. Pero también dice que Jesús crecía en sabiduría. Eso de crecer en sabiduría es crecer, vea aquí, vea, mentalmente. ¿Y cómo crezco mentalmente? Hermano, la sabiduría está en la fuente. Y usted sabe que la fuente de la sabiduría está en nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que crecía físicamente, en estatura. El cristiano, hermano, tiene que procurar el crecimiento. Y nosotros tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer, hermano, en la formación espiritual. Tenemos que crecer, hermano, en nuestra relación con Dios. Porque aquí, hermano, el Señor nos va subiendo, como dice el coro, vamos escalando peldaños. Pero entre más nos vaya subiendo el Señor, más humilde debe ser nuestro corazón. Entre más el Señor nos vaya subiendo y vamos escalando y vamos viendo que el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero aún cuando el Señor está derramando esas bendiciones, más humilde, allá más metiditos, más allá en la presencia de Dios. Señor, esto es para ti, la gloria solo es para ti. Señor, esto que está pasando solamente es por tu gracia, solamente es por tu poder divino. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero no podemos ser egoístas. En este despertar espiritual debemos orar, hermanos, aún por nuestras autoridades. Y yo quiero decirle, hermano, que hay congregaciones que están sufriendo con sus líderes, quizás internamente. Yo quiero darle un consejo en el nombre de Jesús. Cuando algún hermano le coloque una queja, hermano, es que
estamos muy aburridos con nuestro pastor. Y bueno, y le comenten cosas como esa. No se alarme. Solamente aconséjele a este hermano, hay que orar. Hay que orar por ese hombre. No, pero es que la esposa, esto y aquello. Usted, hermano, vamos a orar. Llevemos eso en la presencia del Señor. Y esto, hermano, también la Biblia nos habla de que oremos por las autoridades. Amén. Hay que orar al Señor para que sea el plan de Dios el que avance. Hermano, en medio del gobierno que se esté viviendo, nosotros no estamos a favor ni de A, ni de B, ni de izquierda, ni derecha. No, nosotros somos cristocéntricos. Somos del Señor Jesús. No tenemos color político. Nosotros no pertenecemos a ningún gobierno en el cual podemos decir estamos a favor de este y en contra del otro. No, nosotros oramos por nuestros gobernantes. Amén. Así que hay que hacer rogativas delante de la presencia de Dios por esas autoridades. Así lo declara la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 13. Orar, hermanos, para que los planes de Dios se lleven adelante en su santo nombre. Orar, hermano, para que el Señor Jesucristo dé sabiduría a los que gobiernan, hermano, el país, el departamento, nuestro municipio. ¿Sabe que lo que dice la palabra del Señor allá en Proverbios, capítulo 28, el verso 2, mire lo que dice el proverbista, Proverbios capítulo 28, nos dice en el verso 2, por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos. Mire esto, por la rebelión del país. ¿Usted no cree, hermano, que en nuestro país hay rebelión? Y mire que ya el texto lo está diciendo. Por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos, pero el hombre inteligente y sabio permanece estable. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El verso 5 dice, los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan a Jehová comprenden todas las cosas. Por eso la gente nos dice, pero ustedes están locos. Ustedes no salen a la calle a marchar, pero dice que están orando por los gobernantes. Claro, porque nosotros sabemos que esto, lo que no están en la rectitud de Dios, ellos no comprenden esto. Pero los que buscan a Dios comprenden todas las cosas, hermano. Aquí sabemos que por encima de Dios no hay nadie. Y que lo que hace Dios es sabio, porque Él es el que las sabe todas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que orar al Señor, hermanos. Porque aún toda esta gente que está en el gobierno también necesitan, son almas que necesitan de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 2 dice, desde el verso 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, mire, sin excepción, por todos los hombres. Y en el verso 2 dice, por los reyes, en este caso por el presidente, por el Senado, por el Congreso, por los gobernadores, por los alcaldes, por los consejos municipales, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Mire, todos los que tienen autoridad. Ahí entra, hermano, la fuerza pública. Hay que orar por ellos también. Dentro de ellos Dios está salvando, hermano, familias enteras. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que rogar al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cómo? En toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay que orar, hermano, para que hayan corazones que estén dispuestos a creer en el derramamiento del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos todavía no han tenido, hermano, el bautismo del Espíritu Santo? Pero yo creo que el Señor los puede bautizar y tenemos que ayudarles a creer a ellos, hermano, para que ellos reciban este sello de la promesa que es el poder del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que orar, hermanos, para que el Señor Jesucristo ayude a cada familia. Hermano, hay un desorden impresionante hoy en muchas familias. Pero donde, hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la oración podemos alcanzar y penetrar, hermano, a campos, a países necesitados del mundo, porque es que Dios no quiere que ninguno perezca, hermano. Nosotros necesitamos orar por cada rincón de nuestro barrio, por cada rincón de nuestro municipio, por cada rincón de nuestro departamento, por cada rincón de nuestro país, por cada rincón de cada continente en el mundo, hermano, que la palabra de Dios se esparza y que nosotros, hermanos, seamos ese medio con el cual el Señor Jesucristo puede, hermano, hacer esa obra poderosa. Este evangelio, hermano, necesita ser predicado en todo el mundo y somos nosotros los llamados, hermano. Y hoy más que nunca, hermano, no podemos ignorar esto, hermano. La necesidad del mundo solamente la puede calmar el Señor Jesucristo. Y somos nosotros, hermano, que estamos llamados a un despertar espiritual, que busquemos sinceramente al Señor Jesucristo y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo tocará esos corazones de piedra, dañará, hermano, esa frustración, las maquinaciones de aquellos que quieren hacer la voluntad del que está, hermano, en el mundo de iniquidad. Y usted sabe muy bien que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque también aquí en la tierra hay una iglesia dominada por el poder de Jesucristo, una iglesia llena del poder de Dios para llevar la palabra en el nombre de Jesús y la autoridad espiritual de Dios, para que este mundo reconozca y conozca quién es Jesucristo, el único Dios verdadero.